¿qué tal? Seguimos conversando aquí en La Silla Rota con la senadora Luisa María Calderón, que hace algunos años, porque esto fue una gubernatura corta, en 2011 usted fue candidata a la gubernatura de Michoacán, se decía que tenía que utilizar vehículos blindados, que había una circunstancia muy compleja. Y creo que ahora está peor, senadora, con las autodefensas, la incursión de cárteles de otros estados, la presencia de un comisionado muy atípico para una democracia, yo diría incluso. ¿Cuál es su valoración de este momento? Mira, cuando hay un cambio de administración pública, tanto en el gobierno del Estado como en el gobierno federal, se retira la protección federal que había. Finalmente, la protección federal contenía a la delincuencia organizada. No quería decir que estuvieran libres, traían un equipo de radio o equipos de comunicación, un control sobre la población brutal. Pero cuando gana el gobierno del Estado, pues les cobra el favor. Y, se refiere al PRI. Sí, le cobran el favor y le dicen, oye, nomás que ahora nosotros tenemos que andar libres por todos lados y salen a las calles y el control es brutal sobre la economía. Le cobran a la gente por un kilo de carne que compra, le cobran por el frente de su calle, le cobran, se llevan a la gente. El doctor Mireles, este hombre que hoy está encarcelado en un, creo que, sistema discriminatorio de justicia. Él atiende niñas en su centro de salud donde él trabajaba y dice, bueno, qué cantidad de niñas embarazadas, ¿no? Que esto se llevaban. Entonces la gente dice, hartos estamos de que nadie nos cuide, nos cuidamos solos. Y surgen los autodefensas. Surgen, yo creo que de algunas instituciones que ya había. Hay, por ejemplo, los guardias rurales que dependen del ejército hace mucho tiempo. Siempre estuvieron ahí. Que nosotros los conocemos como los cuerudos y que nos encanta que desfilen. ¿Ah, sí? Pero son los que conocen todo el área rural de sus pueblos. Se juntan y dicen, nos juntamos entre nosotros, sale la ciudadanía, las mujeres sacan sus machetes, sacan lo que tienen y entonces se empiezan a defender solos, meten a la cárcel a los policías, corren al alcalde y cogen a los chiquitos informantes, los nalguean y los ponen a barrer, luego siguen y le quitan los radios a los taxis, que son las fuentes de información para la delincuencia organizada que pudo irse protegiendo dentro de mucho tiempo. Se organizan y van a otro pueblo y van a otro pueblo y yo creo que tienen alguno de ellos muy estratega, que yo creo que era Mireles, les va dejando equipos de radio, de tal forma que siendo poquitos en muchos pueblos, a la hora que alguien pide auxilio, todos llegan en un tiempo muy corto, ¿no? Hay una faceta ahí que desde Estados Unidos también hay michoacanos apoyando el fenómeno. Ajá. En este mes hay una revista Nexos que publica un ensayo sobre cómo los michoacanos en Estados Unidos apoyaron el fenómeno de las autodefensas. Es un fenómeno interesante. Los michoacanos en Estados Unidos son los más solidarios con sus gentes, dan becas, el tema de los... Bueno, hay mucha solidaridad, no dejan a sus raíces, ¿no? Y en este tema era un tema que todo mundo quisiéramos haber apoyado, ¿no? Pero estamos en las autodefensas que también incurren, senadora, no es válido negarlo, en algunos excesos y en algunos problemas, ¿no? Bueno, a la hora que se enfrentan con la delincuencia organizada, me parece que era un tema tensísimo, que había mucha muerte, y que yo creo que ese es, después de varios meses que nosotros decían, hey, gobierno, venga a ver a los michoacanos, está pasando algo, hable con los autodefensas, por alguna razón se sublevaron, se organizaron y salieron enfrente. Finalmente llega el gobierno federal, pone ahí a este comisionado que nosotros decimos que tiene algunas inconstitucionalidades, Alfredo ¿no? Porque Castillo. Hay tareas que el secretario de gobierno no puede delegar en nadie, las delega en él. Pero de alguna manera todos lo aceptamos, ¿no? En los hechos, agradecimos que destrabara este enfrentamiento tan terrible entre los autodefensas y la delincuencia organizada, aceptando de entrada que los propios autodefensas le dijeran, aquí está este, y aquí está este, y aquí está este. Si no es por los autodefensas, el gobierno federal no encuentra las cabecillas de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, va, descabeza y le quita su estabilidad a la delincuencia organizada, llamada templarios, llamada fundamentalmente templarios, se rompe su hegemonía, por decirlo de algún lado, y muchos templarios, a la hora que a las autodefensas se les legitima y se les dice, sentémonos en la mesa, ahora ustedes van a ser nuestra fuerza, nuestra policía o como le quieras llamar, pues muchos se forman en esta fila, ¿no? Mucha gente sabe que entre los autodefensas hay templarios. O extemplarios. Extemplarios, sí. Nosotros hablamos de la fila del perdón. Y es ahí donde nosotros creemos que hay que fortalecer o renovar o recuidar a los cuerpos de seguridad. Pero usted en algún momento se tomó en esta circunstancia como una declaración efectista, pero usted dijo, aguas, hay hijos del gobernador Fausto Vallejo metidos, rozándose con el narcotráfico.
luego se demostró que era así. ¿A qué nivel había llegado el narcotráfico en la principal institución del Estado, la gubernatura? Bueno, estaba ahí. El secretario de gobierno que en algunos ratos jugó de gobernador, pues está ahora en la cárcel, ¿no? El hijo mismo está detenido. Y eso desfondó la gubernatura de Vallejo, ¿no? La hizo desplomarse. Sí, eso, pero es que además era un hombre enfermo, con mucha debilidad. Cualquier institución cuyo líder entra y sale, se paraliza. La gente que trabaja contigo no sabe si mañana vas a estar, no sabes si la próxima semana, haces proyectos de trabajo hacia dónde, con cuál motivación vas a trabajar. Entonces se fueron juntando muchos elementos. Este gobernador que estaba débil, que estaba sometido por la delincuencia organizada. Mira, había algunos eventos cuando los autodefensas iban liberando poblaciones. De repente parecía que era una confrontación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, ¿eh? La Policía Federal acompañaba a los autodefensas a liberar a algún pueblo y en la noche los ministeriales venían y los hacían recular. Pasaron los ministeriales estatales. Era la policía estatal, ¿no? Era una lucha terrible. Los limoneros que vienen a pedir auxilio y los detienen, los acaban, los confrontan, les tienden un 4, ¿cómo se llama esto? Los emboscan. Sí, sí, sí. Y un alcalde que al último que ve esa reina también se muere en el camino para donde iba. Entonces era terrible, ¿no? Entonces, se junta con que la delincuencia organizada le dice yo te ayudé a ganar, ahora me dejas el campo libre, ¿no? Se junta con los autodefensas que se hartan y que defienden a su población, con unos ministeriales que se les enfrentan, con un gobernador débil, físicamente muy débil, que tiene que pedir permiso para irse a curar, que se vuelve a ir una tercera vez. No sé, si en tu casa el papá falta, ¿no? Tú dices, bueno, ahora sí tenemos que portarnos bien porque hay papá. Pero el día que se va y luego vuelve y luego se vuelve a ir, como que ¿quién manda en esa casa? Como se juntaron muchas cosas que hicieron que Michoacán finalmente fuera brutalmente ineficiente, que tuvieran que emigrar muchísimas familias. La política más allá del gobernador, la política más allá del gobernador, los diputados, los jueces, ya sabemos que los alcaldes es uno de los frentes más vulnerables, más débiles, pero ¿cómo llegó el crimen también a meterse en el manejo de juicios, el manejo en la control la propiedad de las fincas aguacateras, que es uno de los sectores más prósperos obligaba del a los Estado? notarios a firmar escrituras. En el Ministerio Público era imposible meter una denuncia porque estaban controlados. Alguna vez un chico que tuvieron secuestrado, cuando lo liberan, el papá lo lleva a ratificar denuncia, el chiquito se hace pipí, se da la vuelta y dice, papi, es que esos son, ¿no? Sí estaban muy penetrados y pienso que no es un tema de una década, es un tema de mucho antes. Por eso yo te decía, en los 90 las ejecuciones eran más que las del 2012. Pero claro, hoy la comunicación es inmediata, hoy es visible que es un problema de delincuencia organizada, la alerta es diferente. Entonces, bueno, era un estado vulnerable, la gente tenía que cerrar su negocio porque la extorsionaban, las familias se partieron, hay muchas familias, y bueno, eso viene en cascada y hace que pues no levante la cabeza al Estado, ¿no? Que la economía sea difícil de echar a andar. El propio gobierno, porque fueron además 3 gobiernos de poco tiempo. El gobierno de Godoy es de 4 años y el que sigue, que está por terminar, sería de 3 años con 7 meses, sí. Pero además con intermedios de un gobernador enfermo, un gobernador sustituto, un gobernador enfermo y ahora con un gobernador y un comisionado, hace que no pueda funcionar la institución. El recurso que se utiliza es bárbaro, un desvío muy difícil. Los gobiernos del PRD permitieron que hubiera una cultura con la CENTE de chantaje, ¿no? De los maestros. La gente marcha, bloquea las calles, cierra la economía, provoca un caos y entonces la respuesta es, pues sentémonos en una mesa de negociación y en las mesas de negociaciones las minutas han costado en estos últimos 12 años más de 4,000 millones de pesos, ¿no? Que no sabes en dónde están. Cediendo supuestamente cosas. Cediendo muchas cosas. Sí, porque el problema estalla con el PRI, pero viene también desde los gobiernos del PRD. Ah, sí, claro. Yo creo que la no afecta solamente a un partido, yo diría que incluso Lázaro a todos Cárdenas los partidos. Dice, presidente Calderón, ven y ayúdame, ¿no? Sí. Porque ya no puedo con esta delincuencia. Seguramente este tema de, oye, pues qué padre, hubo mucha gente generosa dándole recursos al candidato, ¿no? Y esos recursos se convierten en cobrar el favor, así es. Le quiero proponer que dediquemos el último bloque del programa a ver si ya estamos viendo la luz al final del túnel o las cosas todavía suenan, al parecer, creo yo, suenan muy atoradas. Pues y cómo vienen las campañas, esperanza. Cómo se va a hacer política, cómo se hace política en un estado en esas condiciones. Seguimos con ustedes aquí, en La Silla Rota. Muchas gracias.